Hola, bienvenidos de nuevo a Crónicas del Estambre. Estamos congelados el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro proyecto que estamos tejiendo. En la sesión pasada terminamos las primeras 7 vueltas y dejamos empezado el capítulo 7 de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Vamos a seguir hoy a partir de la vuelta 8, que estamos haciendo las disminuciones de la sisa en la espalda, y vamos a continuar con nuestra lectura. Recuerden suscribirse al canal para que no se pierda ningún episodio y que les aparezca la notificación cada que hay uno nuevo. Gracias. Continuación del capítulo 7. Mamá, exclamó Lidia, dice la tía que el coronel Forster y el capitán Carter ya no visitan tanto a la señorita Watson como al principio. Ahora los ve muy a menudo delante de la biblioteca circulante de Clark. La señora Bennet no pudo responder porque entró el criado con una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el sirviente aguardaba contestación. Los ojos de la señora Bennet brillaron de alegría, y mientras su hija mayor leía la misiva, empezó a preguntarle con impaciencia: ¿De quién es, Jane? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Vamos, hija mía, date prisa y cuéntanoslo. Date prisa, mi amor. Es de la señorita Bingley, repuso Jane, y procedió a leer en voz alta. Mi querida amiga, si no tiene compasión de nosotras y come hoy con Luisa y conmigo, corremos el riesgo de odiarnos para siempre, pues dos mujeres no pueden pasar un día entero solas sin pelearse. Venga usted lo antes posible. Mi hermano y los demás caballeros almorzarán con los oficiales. Siempre suya, Caroline Bingley. Con los oficiales, repitió Lidia. Me gustaría saber por qué no nos ha dicho nada la tía Phillips. Ellos comerían fuera. ¡Qué mala suerte! Exclamó la señora Bennet. ¿Puedo llevarme el carruaje, mamá? Preguntó Jane. No, mi vida. Será mejor que vayas a caballo, porque es muy probable que llueva. Así no tendrás más remedio que quedarte a pasar la noche en Netherfield. Sería un plan estupendo, comentó Elizabeth, si supiera usted que no se brindarán a traerla a casa. Bueno, los señores irán a Meryton en el coche del señor Bingley y los Hurst no tienen caballos. Preferiría ir en nuestro carruaje, insistió Jane. Pero, querida, tu padre no puede prescindir de los caballos, estoy segura. En la granja los necesitan, ¿no es así, señor Bennet? En la granja los necesitan tanto que a veces no puedo disponer de ellos. Si tenía intención de utilizarlos hoy, dijo Elizabeth, mamá logrará sus propósitos. Al final consiguió sonsacar a su padre que los nobles brutos estarían ocupados, por lo que Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta, congratulándose del mal tiempo que se avecinaba. Los deseos de la señora Bennet se vieron satisfechos. Poco después de que Jane saliera de casa, empezó a diluviar. Las hermanas se inquietaron por ella, pero la madre se mostró entusiasmada. No dejó de llover en toda la tarde. Era evidente que Jane no podría regresar. «¡Qué idea tan buena he tenido!», repitió varias veces la señora Bennet, como si el mérito de que lloviera fuese suyo. Hasta la mañana siguiente, sin embargo, no fue plenamente consciente del éxito de su estratagema. Acababan de tomar el desayuno cuando apareció un criado de Netherfield con la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Elizabeth, me encuentro fatal esta mañana, y supongo que todo se debe a que ayer me calé hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren oír ni hablar de que vuelva a casa antes que mejore. Insisten, asimismo, en que me visite el señor Jones, de modo que no te alarmes si oyes que ha venido a Netherfield, pues aparte de dolerme la garganta y la cabeza, no me sucede nada. Siempre tuya, Jane. Bueno, querida, dijo el señor Bennet cuando Elizabeth leyó la misiva en voz alta. Si tu hija enferma gravemente, si acaba muriendo, será un consuelo saber que todo fue para pescar al señor Bingley y siguiendo tus órdenes. Oh, vamos, no tengo ningún miedo de que muera. La gente no se muere de un simple resfriado, y allí la cuidarán muy bien. Mientras continúe en Netherfield, no tenemos nada que temer. Si pudiera disponer del coche, me acercaría a verla. Elizabeth, realmente preocupada, decidió ir aunque no tuvieran el carruaje, y al no ser una buena amazona, su única alternativa era andar. Comunicó a todos su propósito. «¡Qué bobadas se te ocurren!», exclamó su madre. «Con todo el barro que hay, llegarás hecha un desastre».
Estaré perfectamente bien para ver a Jane, que es lo único que quiero. ¿Acaso insinúas, Lizzie, dijo su padre, que mande a buscar los caballos? Por supuesto que no. No pretendo ahorrarme el paseo. La distancia no es nada cuando existe una causa mayor. Son menos de 5 kilómetros. Estaré de vuelta a la hora de almorzar. Admiro tu impetuosa generosidad, exclamó Mary, pero los impulsos de sentimiento debe guiarlos la razón, y a mi modo de ver, el esfuerzo ha de armonizar siempre con lo que se persigue. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lidia. Elizabeth aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, comentó Lidia durante el trayecto, quizá podamos ver al capitán Carter antes de que se marche. Al llegar a Meryton se separaron. Las dos hermanas menores se dirigieron al alojamiento de la mujer de uno de los oficiales, y Elizabeth continuó sola su camino, cruzando a paso ligero un campo tras otro, saltando con decisión vallas y charcos, hasta que divisó Netherfield con los tobillos doloridos, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. Un criado la condujo a la salita del desayuno, donde encontró a todos menos a Jane, y donde su aparición suscitó una enorme sorpresa. El hecho de que hubiera andado casi 5 kilómetros tan temprano, con el campo encharcado y sin nadie que la acompañara, dejó perplejas a la señora Hurst y a la señorita Bingley, y Elizabeth tuvo el convencimiento de que la despreciaban por ello. La recibieron, no obstante, con suma cortesía, y en los modales de su hermano advirtió algo más que educación, pues el joven la acogió con amabilidad y buen humor. El señor Darcy apenas dijo nada, y el señor Hurst no despegó los labios. El primero se sentía fascinado por las mejillas arreboladas de la joven tras el ejercicio, pero no creía justificado que hubiera ido sola tan lejos. El segundo pensaba únicamente en su desayuno. Cuando Elizabeth preguntó por el estado de salud de su hermana, las respuestas que le dieron no fueron demasiado optimistas. La señorita Bennet había dormido mal, y aunque estaba levantada, tenía mucha fiebre y no se encontraba lo bastante bien para abandonar su dormitorio. Elizabeth se alegró de que la llevaran inmediatamente a su lado, y Jane, que para no inquietar ni molestar a nadie, no había escrito en su nota cuánto deseaba su visita, se puso contentísima al verla. No estaba, sin embargo, en condiciones de hablar mucho, y cuando la señorita Bingley las dejó a solas, apenas pudo hacer otra cosa que expresar su gratitud por el trato extraordinariamente amable que sus anfitriones le estaban dispensando. Elizabeth se ocupó de ella en silencio. Después del desayuno aparecieron las dos hermanas del señor Bingley, y al ver lo cariñosas y solícitas que se mostraban con Jane, Elizabeth empezó a sentir un poco más de simpatía por ellas. Llegó el boticario, y después de examinar a la paciente, dijo, como era de esperar, que había cogido un fuerte resfriado y debían extremarse los cuidados para su pronta recuperación. Le prescribió que guardara cama y prometió llevarle un jarabe. Sus consejos se siguieron sin pérdida de tiempo, pues la fiebre era cada vez más alta y le dolía muchísimo la cabeza. Elizabeth no abandonó el cuarto en ningún momento, y las otras damas tampoco lo hicieron con frecuencia. Lo cierto es que, como los caballeros habían salido, no tenía nada mejor que hacer. Cuando el reloj dio las 3, Elizabeth comprendió que debía volver a casa, y así lo dijo, aunque no le apeteciera nada. La señorita Bingley le ofreció el carruaje, pero Jane se mostró tan angustiada cuando Elizabeth se disponía a marcharse que la señorita Bingley tuvo que cambiar el ofrecimiento del coche por una invitación a pasar la noche en Netherfield. Elizabeth aceptó su propuesta con enorme gratitud, por lo que enviaron a un sirviente de Longbourn para que avisara a los Bennet y regresara con un poco de ropa. Capítulo 8. A las 5 la señorita Bingley y la señora Hurst se retiraron para vestirse, y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara a almorzar. A la avalancha de corteses preguntas que le hicieron, y entre las que tuvo el placer de percibir la mayor solicitud por parte del señor Bingley, no pudo dar unas respuestas muy tranquilizadoras. Jane no estaba en absoluto mejor. Las dos hermanas del señor Bingley, al oírlo, repitieron 3 o 4 veces cuánto lo lamentaban, qué espantoso era tener un fuerte resfriado y lo mucho que les desagradaba enfermar, pero después se olvidaron del asunto, y su indiferencia hacia Jane cuando no estaba presente hizo que Elizabeth volviera a recrearse en su antipatía inicial. El señor Bingley era, en realidad, el único del grupo al que podía mirar con cierta complacencia. Su preocupación por Jane era evidente, y las atenciones que dedicó a Elizabeth evitaron que se sintiera una intrusa, tal como imaginaba que la veían los demás.
Prácticamente era el único que se dirigía a ella. La señorita Bingley solo hacía caso al señor Darcy, y su hermana 3/4 de lo mismo. En cuanto al señor Hurst, sentado junto a Elizabeth, era un hombre indolente que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas, y que cuando descubrió que ella prefería un plato sencillo a un ragú, no tuvo nada más que decirle. Una vez terminado el almuerzo, Elizabeth se apresuró a volver con su hermana, y la señorita Bingley empezó a criticarla en cuanto salió de la estancia. Sus modales le parecían espantosos, una mezcla de orgullo e impertinencia, y no podía decirse que tuviera conversación, estilo, buen gusto o belleza. La señora Hurst se mostró de acuerdo con ella y añadió: en pocas palabras, su única virtud es ser tan andarina. Nunca olvidaré su aparición de esta mañana. Parecía casi haber perdido el juicio. Tienes razón, Luisa. Me ha costado tanto contener la risa. ¡Qué idea descabellada! ¿A quién se le ocurre venir corriendo por los campos porque su hermana tiene un catarro y con el pelo todo alborotado? Sí, y su enagua. Espero que te fijaras en su enagua. Tenía casi un palmo de barro, estoy segura, y aunque se bajara el vestido, no consiguió disimularlo. Es posible que tu descripción sea muy exacta, Luisa, dijo Bingley, pero todo eso me pasó inadvertido. Pensé que la señorita Elizabeth Bennet estaba muy hermosa cuando entró en la sala esta mañana. No me di cuenta de que su enagua estuviera manchada. Usted sí reparó en ello, señor Darcy, estoy convencida, exclamó la señorita Bingley, y tengo la impresión de que no le gustaría que su hermana se comportara de un modo tan extravagante. Por supuesto que no. Caminar 5, 6, 7 kilómetros o la distancia que sea, con los pies hundidos en el barro, y sola, completamente sola. ¿Qué pretendía con eso? En mi opinión, es una muestra abominable de su orgullosa independencia, y revela una indiferencia al decoro de lo más provinciana. Es una muestra de cariño que siente por su hermana, y eso es muy bonito, añadió Bingley. Me temo, señor Darcy, dijo la señorita Bingley en voz baja, que esta aventura habrá mermado la admiración que le inspiran sus hermosos ojos. En absoluto, respondió él. Brillaban más que nunca debido al ejercicio. Tras unos instantes de silencio, dijo la señora Hurst: aprecio muchísimo a Jane Bennet. Es una joven realmente dulce y desearía con toda el alma que hiciera una buena boda, pero con unos padres y una familia así, supongo que será imposible. Dijiste que su tío es abogado en Meryton, ¿no? Sí, y tienen otro que vive en algún lugar cerca de Cheapside. Maravilloso, exclamó su hermana, y las dos soltaron una carcajada. Aunque tuvieran suficientes tíos para llenar todo Cheapside, dijo Bingley, seguirían siendo igual de encantadoras. Pero eso reduce bastante sus probabilidades de casarse con un hombre distinguido, señaló Darcy. Bingley no contestó, pero sus hermanas asintieron con entusiasmo y se divirtieron un rato a costa de los parientes de su querida amiga. Al salir del comedor, sin embargo, volvieron a la habitación de Jane, donde reanudaron sus muestras de afecto hasta que las avisaron para tomar café. Jane seguía mal, y Elizabeth no se movió de su lado hasta muy avanzada la tarde, cuando tuvo el consuelo de verla dormida y decidió, más por educación que por placer, bajar al salón. Al entrar en él, encontró a todos jugando una partida de lú. Enseguida le pidieron que se uniera a ellos, pero sospechando que las apuestas eran elevadas, declinó su invitación con la excusa de que no tardaría en volver con su hermana. Cuando dijo que se distraería con un libro el poco tiempo que pasara con ellos, el señor Hurst la miró perplejo. ¿Prefiere usted leer que jugar a las cartas?, preguntó. Eso es bastante extraño. La señorita Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una gran lectora y no le gusta hacer ninguna otra cosa. No merezco ni semejante alabanza ni semejante censura, exclamó Elizabeth. No soy una gran lectora y me gusta hacer muchas cosas. Estoy seguro de que le gusta cuidar a su hermana, dijo Bingley, y espero que muy pronto su alegría sea aún mayor cuando la vea recuperada. Elizabeth le dio las gracias de corazón y se dirigió a una mesa sobre la que había unos cuantos libros. Su anfitrión se ofreció inmediatamente a traerle más, cualquier título que tuviera en su biblioteca. Ojalá tuviera más libros, usted disfrutaría con ellos y yo me sentiría orgulloso de mi biblioteca. Pero lo cierto es que soy bastante vago, y aunque no tengo demasiados, son más de los que leo. Elizabeth le aseguró que los que había en la mesa serían suficientes.
Me sorprende que mi padre dejara en una biblioteca con tan pocos ejemplares, afirmó la señorita Bingley. Es magnífica la que tiene usted en Pemberley, señor Darcy. No podía ser de otro modo, contestó él. Es el trabajo de muchas generaciones. Y usted ha hecho una importante contribución. Siempre está comprando libros. No me cabe en la cabeza que en estos tiempos se pueda descuidar una biblioteca familiar. ¿Descuidar? Estoy segura de que usted no descuida nada que pueda añadir belleza a tan noble mansión. Charles, cuando construyas tu propia casa, me gustaría que fuera la mitad de hermosa que Pemberley. Eso quisiera yo. Pues te sugiero que compres unas tierras en esta zona y tomes Pemberley como modelo. En Inglaterra no hay una región más bonita que Derbyshire. Lo haría encantado, incluso compraría Pemberley si Darcy la vendiera. Estoy hablando de cosas factibles, Charles. Te aseguro, Caroline, que veo más factible comprar Pemberley que construir una mansión que se le parezca. Elizabeth estaba demasiado absorta en lo que decían para concentrarse en la lectura, y no tardó en dejar el libro y en acercarse a la mesa de juego para observar la partida. Se colocó entre el señor Bingley y su hermana mayor. ¿Ha crecido mucho la señorita Darcy desde la primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Cree que llegará a ser tan alta como yo? Supongo que sí. Ahora es como la señorita Elizabeth Bennet o un poco más alta. Qué ganas tengo de volver a verla. Jamás he conocido a nadie tan adorable, con esa fisonomía y esos modales, y tan cultivada para su edad. Toca el piano de un modo exquisito. Me asombra, dijo Bingley, que todas las jóvenes tengan paciencia para adquirir tantos conocimientos. ¿Tantos conocimientos? ¿Todas las jóvenes, mi querido Charles? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pintan mesas, tapizan biombos y tejen monederos. No creo frecuentar a ninguna joven que no sepa hacer todas esas cosas, y lo cierto es que siempre que me hablan por primera vez de alguna, me ponderan sus múltiples habilidades. Has enumerado muy bien cuáles son esas habilidades, dijo Darcy. Se considera cultivadas a muchas mujeres cuyo único mérito es tejer monederos o bordar pantallas, pero estoy muy lejos de compartir esa opinión. Entre todas mis relaciones no puedo jactarme de conocer a más de 6 mujeres realmente cultivadas. Ni yo tampoco, desde luego, exclamó la señorita Bingley. En ese caso, dijo Elizabeth, debe de ser usted muy exigente. Lo soy. Por supuesto, afirmó su fiel seguidora. No puede decirse que una mujer sea realmente cultivada si no supera con creces lo habitual. Debe tener un profundo conocimiento de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos, y además de todo eso, poseer algo indefinible en su figura y ademanes, en el tono de voz y en la forma de expresarse. De lo contrario, solo merecerá a medias ese calificativo. Y a todo esto hay que añadirle algo más sustancial, dijo Darcy, el perfeccionamiento de su intelecto mediante la lectura. No me extraña que solo conozca a 6 mujeres cultivadas. Lo que de veras me sorprende es que conozca alguna, exclamó Elizabeth. ¿Es usted tan dura con su propio sexo que pone en tela de juicio que algo así sea posible? Jamás me he tropezado con una mujer así. Jamás he visto todas esas cualidades que describe: inteligencia, buen gusto, aplicación y elegancia reunidas en la misma persona. La señora Hurst y la señorita Bingley consideraron muy injustas las dudas de Elizabeth, y cuando empezaban a decir que conocían a muchas mujeres que respondían a aquella descripción, el señor Hurst las llamó al orden, quejándose amargamente por su falta de atención a lo que sucedía en la partida. Al cesar así toda conversación, Elizabeth no tardó en salir de la estancia. Eliza Bennet, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras ella, es una de esas jóvenes que buscan lucirse ante el sexo opuesto menospreciando el suyo. Y supongo que con los hombres consigue sus propósitos, aunque en mi opinión es una horrible estratagema, una vil artimaña. Por supuesto, contestó Darcy, principal destinatario de aquella observación. Son mezquinas todas las artimañas que a veces las mujeres se dignan emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que huela a astucia es despreciable. La señorita Bingley, al escuchar su respuesta, prefirió no hablar más del asunto. Elizabeth volvió con ellos únicamente para decirles que su hermana estaba peor y no podía dejarla sola. Bingley insistió en que avisaran inmediatamente al señor Jones. Sus hermanas, en cambio, convencidas de que un boticario rural no serviría de mucho, recomendaron enviar un mensaje urgente a la ciudad para que uno de los médicos más eminentes de Londres se acercara a Netherfield. Elizabeth no quiso ni oír hablar del asunto.
pero no se mostró tan reacia a aceptar la propuesta de su anfitrión. Así pues, acordaron ir en busca del señor Jones a primera hora de la mañana si la señorita Bennet no mejoraba. Bingley se quedó muy preocupado, y sus hermanas aseguraron que tenían el ánimo por los suelos. Se consolaron, sin embargo, tocando y cantando alegres duetos después de la cena, mientras Bingley no encontraba mejor alivio para su desazón que dar instrucciones a su ama de llaves para que extremara todas las atenciones con la señorita enferma y su hermana. Capítulo 9. Elizabeth pasó casi toda la noche en la habitación de Jane, y por la mañana tuvo la satisfacción de dar una respuesta más tranquilizadora a las preguntas que el señor Bingley le hizo llegar muy temprano a través de una criada, y que repitieron algún tiempo después las dos elegantes doncellas de sus hermanas. A pesar de la mejoría, sin embargo, Elizabeth quiso enviar una nota a Longbourn para rogar a su madre que visitara a Jane y juzgara personalmente su estado. La nota se despachó al instante, y el deseo que expresaba en ella fue entendido con la misma celeridad. La señora Bennet, acompañada de sus dos hijas menores, se presentó en Netherfield poco después del desayuno. Si hubiera encontrado a Jane realmente grave, la señora Bennet se habría sentido desconsolada, pero al convencerse con sus propios ojos de que su enfermedad no era alarmante, prefirió que no se restableciera enseguida, ya que, en cuanto recobrara la salud, probablemente se vería obligada a abandonar Netherfield. Por ese motivo, se negó a escuchar a su hija cuando ésta expresó el deseo de volver a casa con ellas en el carruaje, algo que tampoco aprobó el boticario, que llegó casi al mismo tiempo que las Bennet. Después de quedarse un poco con Jane, la madre y las tres hijas siguieron a la señorita Bingley hasta la salita del desayuno. Bingley se reunió con ellas y confió en que la señora Bennet no hubiera encontrado a Jane peor de lo que esperaba. Muchísimo peor, fue su respuesta. En su estado no podemos trasladarla a Longbourn. El señor Jones dice que ni se nos ocurra moverla. Tendremos que abusar un poco más de su amabilidad. —¿Trasladarla a Longbourn? —exclamó Bingley—. De ningún modo. Estoy convencido de que mi hermana no querrá ni oír hablar de eso. —Tenga la seguridad —dijo la señorita Bingley con fría cortesía— de que nos desviviremos por su hija mientras esté con nosotros. La señora Bennet se lo agradeció efusivamente. No sé qué habría hecho Jane si no hubiera tenido tan buenos amigos, pues se siente realmente mal y sufre mucho, aunque, como es habitual en ella, con la mayor paciencia del mundo. No conozco a nadie que tenga un carácter más dulce. Con frecuencia les digo a mis otras hijas que no le llegan a la suela del zapato. ¡Qué bonita es esta sala, señor Bingley! Y tiene unas vistas preciosas sobre ese camino de grava. No hay ningún lugar en los alrededores que pueda compararse con Netherfield. Espero que no piense marcharse pronto, aunque no lo haya arrendado por mucho tiempo. Me gusta hacer las cosas de improviso, respondió Bingley, y si decidiera marcharme de Netherfield, probablemente lo haría en 5 minutos. Hoy por hoy, sin embargo, me encuentro muy bien aquí. Esa era mi impresión, dijo Elizabeth. Empieza usted a comprenderme, ¿no es así? Exclamó el señor Bingley volviéndose hacia ella. Sí, le comprendo perfectamente. Ojalá pudiera tomar eso como un cumplido, pero me temo que ser tan transparente es lamentable. Depende. Una personalidad misteriosa y compleja no tiene por qué ser mejor o peor que la suya. Lizzie, le interrumpió su madre, recuerda dónde estás y no digas todo lo que se te ocurre como en casa. No sabía que fuera usted una estudiosa del carácter, prosiguió Bingley. Debe de ser una disciplina muy interesante. Sí, pero los caracteres misteriosos y complejos son los más interesantes. Tienen al menos esa ventaja. El campo, dijo Darcy, proporciona en general muy poca materia para ese estudio. En un entorno rural uno se mueve en un ambiente muy cerrado. Pero las personas cambian tanto que siempre hay algo nuevo que descubrir en ellas. Por supuesto, exclamó la señora Bennet, ofendida por el modo en que Darcy había hablado de su círculo social. Le aseguro que aquí hay tanto de eso como en la ciudad. Todo el mundo se quedó perplejo, y Darcy, después de mirarla unos instantes, se alejó en silencio. La señora Bennet, que imaginaba haber derrotado a su enemigo, quiso disfrutar de su triunfo. No creo que Londres tenga muchas ventajas sobre el campo, si exceptuamos las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable, ¿verdad, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, respondió su anfitrión, nunca deseo irme, y cuando estoy en Londres me ocurre 3/4 de lo mismo.
Los dos lugares tienen sus ventajas y puedo ser igual de feliz en ambos. Sí, pero eso es porque usted tiene muy buen carácter. Sin embargo, ese caballero, dijo la señora Bennet mirando a Darcy, parece despreciar el campo. Se equivoca, mamá, exclamó Elizabeth, ruborizándose por culpa de su madre. Ha malinterpretado usted al señor Darcy. Solo ha querido decir que en el campo no hay tanta variedad de personas como en la ciudad, algo que, como reconocerá usted, es cierto.